Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video nuevo de este nuevo canal llamado Charlas sin Reglas. Este es un nuevo proyecto que estoy iniciando, tipo podcast en el que quiero hablar con muchos expertos de muchas áreas, muy distinto al otro proyecto de fútbol que ya tengo. Nuestro primer invitado es el doctor Jaime Toro, un psicólogo bastante reconocido. Hola Jaime, ¿cómo estás? Marlon, muchas gracias por tu invitación y nada, súper bien, disfrutando de esta linda tarde. No, qué bien. Bueno, estábamos ahí poniéndonos al día también un poco. Antes de empezar con las preguntas que te tengo para hablar de todo, primero quisiera que te presentaras, que nos explicaras un poco, pues obviamente como dije al inicio eres psicólogo, pero obviamente para no simplemente decirlo así, explicar a qué te dedicas exactamente y cuáles son como tus áreas de experiencia en general. Muy bien. Bueno, Marlon, yo, como ya lo mencionaste, soy psicólogo de profesión. Tengo un poquito más de 16 años de ejercicio profesional. Eh, Mi orientación clínica me ha permitido, pues, trabajar en varios campos clínicos, especialmente en el mundo de las adicciones, donde tengo una especialidad. He trabajado con poblaciones vulnerables, tuve la oportunidad de trabajar pues en otros países diferentes al que nos encontramos el día de hoy, que es Colombia. Y bueno, realmente el ejercicio, la práctica profesional clínica, eh, que involucra, por ejemplo, el trabajo con adicciones, también toca otras áreas, como áreas de la personalidad, trastornos afectivos, eso que la gente conoce como depresión, ansiedad, estrés, que son muy comunes en esta época. Y bueno, hoy también lidero un área de formación basados en un modelo teórico muy bonito que se llama logoterapia. La logoterapia tiene que ver un poco con un marco de trabajo basados en el sentido de vida y de propósito y, y parte de una referencia o de un pensamiento de un psiquiatra muy conocido que sobrevivió a los campos de concentración nazi, llamado Viktor Frankl, y, y mucha gente lo conoce por un texto muy famoso, muy lindo también, que narra la historia de un psiquiatra en un campo de concentración. Él habla un poquito de todas las experiencias y reacciones psicológicas que vive una persona en un campo de concentración. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, bueno, a lo largo de esta historia profesional, pues me he dedicado a esto y nada, disfrutando mucho esta profesión. No, suena bastante increíble y muy extenso. ¿Me recuerdas cuántos años llevas ya ejerciendo en el campo de la psicología ya profesionalmente? Uy, parece poco, pero ya estoy rumbo a los 17 años 17. de ejercicio profesional, sí, así es, casi 17 años. Nada, tú has visto de todo, de todo, de todo. Y me parece increíble. No, y bueno, antes de comenzar, me surgió una pregunta que te quería decir. ¿Cómo es ese inicio? Cuando, porque obviamente tú puedes tener toda la teoría, te pueden explicar muy de lleno cómo lidiar con varios tipos de casos, varios tipos de cuadros, pero ¿cómo es esa primera vez en la que de repente hablas con alguien y ¿cómo decirlo? Te cuesta conectar al principio, ya tienes muy planificado qué preguntas debes hacer o por dónde arrancar. ¿Cómo suele ser ese primer Mm. caso que tienes una vez arrancas profesionalmente en este mundo? Mira, la psicología es una ciencia muy, muy interesante. Como toda ciencia, pues tiene un marco teórico, metodológico. Eh, de hecho, es una de las ciencias más nuevas, creo que me atrevo a decir esto. Y a lo largo de estos ciento y piquito de años que tiene la psicología, pues nos ha demostrado que si bien existe una serie de recursos metodológicos, técnicos, para abordar también ciertas problemáticas, por eso la importancia de que un psicólogo tenga un área de expertise o una especialización, pero realmente el ejercicio profesional como psicólogo involucra mucho pues la paciencia porque la experiencia te va dando una ganancia tremenda. Eh, yo creo que todos los profesionales cuando estamos recién egresados nos enfrentamos a un reto tremendo y es poder flexibilizarnos un poco, ¿sí? Y poder sentirnos cómodos
con todo lo que aprendemos en la universidad. Estar frente a un ser humano no es fácil. Yo creo que siempre genera algo de angustia. Es algo que nunca se pierde. Pero con el tiempo, la experiencia, uno poco a poco pues empieza a experimentar formas de qué cosas eh, haces bien, qué cosas estás haciendo mal y qué cosas tienes que ir afinando en el camino, ¿no? Especialmente cuando trabajas en un campo tan específico, como por ejemplo en mi caso, que he trabajado muchos años en el mundo del tratamiento de adicciones, pues uno empieza a entender ciertas formas de actuar del usuario o del paciente que te pueden dar un poco más de seguridad para poder trabajar sus procesos. Y creo que lo más importante del psicólogo es eso, ¿no? O sea, entender que no solo es la técnica, sino poder darle seguridad a las personas, porque la mayoría de personas que acuden a un psicólogo también están buscando un lugar seguro, un lugar donde puedan ser escuchados, puedan ser entendidos, especialmente cuando uno atraviesa un problema psicológico. Creo que la pregunta que más se hace la persona, o la angustia que más lo moviliza es creer de que no son entendidos y que eso solo le está pasando a ellos. Entonces, nada, el tiempo creo que le da a uno un poco de experiencia y mucha humanidad. Entender de que un usuario a veces no cumple con todos los criterios que dice el librito de la universidad. A veces supera un poquito eso que dicen los textos, pero claro, como toda ciencia, hay que también estar apegado a la metodología, al marco teórico, que es lo que le da un poquito a uno de luces y de orientación para poder ejercer una profesión ética y de calidad. No, totalmente de acuerdo y bueno, siento que, pues como todo, todas las carreras, el primer caso, por lo menos los primeros casos siempre suelen ser retadores porque lo de siempre, puedes haber leído mucho, puedes haberte preparado mucho, haber buscado casos en internet, leer tus reportes, tus anotaciones, llega ese primer paciente y la gente probablemente todo eso se le olvida en el momento y obviamente entre la presión de querer hacerlo lo mejor posible, bueno, los nervios a veces pueden ganar, pero me parece muy Sí. interesante hablando de las áreas en las que te dedicas, porque también estuve investigando un poco y veo que mucho de lo que tú también tratas es relacionado al tema de la personalidad, de cómo se desenvuelve o Mm, cómo es cada persona en general. Te hago una de las primeras preguntas que tengo ¿es posible hasta cierto punto, o si en caso de que no sea posible, de verdad se podría cambiar nuestra personalidad? Teniendo en cuenta que es algo muy propio de cada mm, quien, hay gente que de repente piensa que así como está bien, o de repente empieza a notar patrones extraños y los quiere cambiar, pero no pareciera ser que simplemente sea mm, ajustar aquí, simplemente dejo de hacer esto y ya. ¿Tú de verdad crees que eso es posible o hasta cierto punto no se puede hacer por completo? mm. Mira, es una pregunta interesante. Creo que lo primero es entender un poco qué es eso que entendemos por personalidad, ¿sí? Entonces, algunos puntos claves, y es que la personalidad es la forma como nosotros nos movemos en el mundo, ¿sí? Es la forma como nos relacionamos con el mundo. La personalidad nos permite tener un poquito de afirmación en eso que yo soy, ¿sí? Pero también eso en lo que me voy transformando en el día a día, porque pues obviamente el ser humano es un ser de experiencias, es un ser que está en situación, que, que las experiencias también ayudan a moldear un poco su sistema de creencias, su forma de sentir, la relación con las personas, con las situaciones. La personalidad entonces ayuda de alguna manera a configurar el modo de ser de la persona, ¿sí? Pero al hablar de la personalidad y de la configuración, pues hay que tener presente algunas dimensiones, que son las que constituyen eso que llamamos personalidad. Entonces, el ser humano es un ser que es biológico. En el mundo teórico de la personalidad la gente lo conoce como temperamento, y el temperamento es como sí, la base biológica, la herencia, los genes, que de alguna manera ayudan a configurar la esencia o la base fundamental de la personalidad. Hay temperamentos definitivamente que son un poco más sensibles que otros. Hay gente que le duele más el mundo que a otros.
Hay niños, ustedes lo pueden ver, bueno, tú lo puedes ver en niños cuando están allí chiquititos, recién nacidos, nos damos cuenta que hay niños que se despiertan más fácil, que lloran más, hay otros que el mundo se les cae encima y les cuesta responder a ciertos estímulos. Entonces, la personalidad primero tiene un fundamento basado en el temperamento, en lo biológico, pero también tiene una dimensión psicológica que tiene que ver un poco con todos los aprendizajes, el contexto social y cultural donde se desarrolla la persona, las experiencias que nos ayudan a constituir o a ir conformando el sistema de creencias. Y esta base, generalmente el mundo lo conoce como el carácter. ¿Sí? El temperamento y el carácter quizás son dos fundamentos que constituyen la personalidad. El temperamento difícilmente se puede cambiar, ¿sí? Pero sí se puede regular. Y esa es como la tarea principal del carácter. Un poco aprender o mejor dicho, regular el temperamento. Un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Hay personas, te decía, que sienten más el mundo. Hay personas que pueden ser un poco más impulsivas que otras. Si crecemos en contextos de mucha violencia, de mucha invalidación, desaprobación, en contextos donde los cuidadores o nuestros padres son impulsivos, pues obviamente hay mayor probabilidad de que el temperamento continúe con su línea y la desregulación sea algo muy presente en la persona, incluso cuando llega adulto, ¿no? Pero si la persona crece en un contexto donde los cuidadores y la familia ayudan o contribuyen al entendimiento del mundo emocional, lo ayudan a desarrollar también estrategias, incluso lo aprendemos a través de otros, ¿no? Padres que con sus comportamientos van moldeando también los comportamientos de sus hijos, pues hay muchas probabilidades que el carácter ayude al temperamento a regularse. Ahora bien, desde la postura un poco más, desde el modelo teórico que tanto me apasiona, que es el de la logoterapia y el análisis existencial, no solamente decimos que el ser humano es un ser biológico y psicológico, sino que también es eh, una dimensión de libertad. Entonces el ser humano es lo heredado, lo aprendido y lo elegido. Lo que quiere decir que tenemos un margen de libertad también para decidir, para elegir. Y esto nos ayuda un poco a responder la pregunta que haces sobre si la personalidad cambia, es estática. No, pues siempre va a haber un componente estático, ¿no? Siempre va a haber algo, como te decía, una base biológica, que es la materia prima de la personalidad, pero la personalidad tiene un margen de movimiento. Puede ir cambiando con las etapas vitales, la personalidad se va conformando de acuerdo al desarrollo evolutivo, pero también hay experiencias, situaciones de vida que nos ayudan a moldear ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y creo que eso es lo bonito del ser humano, que si bien hay una configuración que se va dando desde la niñez, pero tenemos un margen de libertad, ¿sí? Seguramente si tú piensas hoy, te piensas hace 10 años y te preguntas si Marlon es el mismo de hace 10 años, pues seguramente sí vas a conseguir cosas que se mantienen en ti, pero también seguramente vas a conseguir algunos elementos que tú puedas decir, no, pues he cambiado, porque ha cambiado mis necesidades, mis intereses, mis motivaciones, y ya quizás mi proyecto de hace 10 años, con el que tanto soñaba y que tanto idealizaba, pues seguramente cambió con el tiempo. Entonces sí, la personalidad tiene un margen de movimiento, Marlon, que nos permite a nosotros cambiar, un margen de elección que nos permite a nosotros hacer frente incluso a las situaciones, incluso configurar nuestras formas de relación. ¿Y tú crees que, ahora que hablaste mucho del tema de cómo se va moldeando con el paso del tiempo, y esto también viene a la mente porque es algo con lo que a veces uno lidia, ya sea con amigos, familiares, ¿tú crees que la edad influye mucho en este tema de cómo ir cambiando esos aspectos de la personalidad de uno? Porque la tendencia o lo que se suele creer mucho es que cuando una persona ya es muy mayor, por mayor vamos a poner, no sé, podemos poner un número, 50, 60, o sea, ya yéndonos a números más altos, se dice que a ese punto es difícil, por no decir imposible, que cambie cosas. Por ejemplo, si es una persona que es impulsiva, ya a ese punto jamás, ni que lo intente, lo va a cambiar. ¿Tú crees de verdad que por un tema de edad
ingresando en temas biológicos o por temas ya de puramente costumbres que se van acoplando por el tiempo, se hace totalmente imposible o hay manera de poderlo moldear o arreglar aún a edades más avanzadas? Mira, el refrán popular que dice, yo soy muy malo con los refranes, ya me metí en problemas. Árbol que nace torcido, algo así dice el refrán. Algo que nace torcido jamás tu tronco endereza, creo que es. Algo así, creo que también Ajá, es la frase de una canción, ¿no? bueno, hasta Sí, ahí no llego, algo pero así. Es de ok. mi época, Marlon, es de mi época. Sí. Eh, a ver, definitivamente la edad ayuda a configurar también ciertas formas de vida, ¿sí? Uno conforme va atravesando las diferentes etapas, pues también las necesidades van cambiando, ¿sí? Como te decía anteriormente, pues las motivaciones van cambiando, los intereses van cambiando. Hay quienes sí, se resisten al cambio. Hay sistemas de creencias que a veces nos sumergen en una dimensión estática y cristalizada de nuestro modo de ser. Eso es real, eso es real. Hay personas que llegan a los 60, a los 70 años y siguen teniendo conductas o comportamientos que vienen incluso perfeccionando desde la adolescencia, ¿sí? Mira lo que te digo, perfeccionándolo, ¿no? Mi forma de perfeccionar es ser cascarrabias, ¿sí? O ser un invalidador en potencia. Eso es una realidad. Por eso te decía que la personalidad también tiene un grado de movimiento y de elección, ¿no? Y es que el primer paso del cambio es querer cambiar, ¿sí? Y el tema es que uno generalmente cambia, no es una regla, pero las personas generalmente cambian cuando sienten que lo que estoy haciendo hoy, la forma como me estoy relacionando con el mundo hoy, ya genera cierta incomodidad y malestar. El malestar siempre es como una referencia para uno poder tener allí vamos a decir, el llamado del cambio. Pero creer que si soy impulsivo o si soy explosivo, voy a morir así, sería muy egoísta con el ser humano, porque estaríamos llevando al ser humano al lugar del determinismo. Eres así. Hay una frase muy común, hay una frase muy común que creo que es importante que empecemos a soltarla, ¿no? Yo soy así, ¿sí? A mí me gusta pensar más que yo estoy siendo así, ¿sí? Yo estoy siendo así, porque vivir en ese gerundio de transformación, siendo, creo que nos permite entender un poco que tengo cierto grado de movilidad, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece una postura muy egoísta creer de que el ser humano está determinado. No, el ser humano está condicionado, definitivamente. ¿Sí? Estamos condicionados por muchos estímulos externos, factores sociales y culturales, pero el hecho de que estemos condicionados nos da permiso a entender también de que somos libres y que podemos ser libres de esos condicionamientos. Pero determinados, creo que le estaríamos quitando la humanidad a la persona. ¿Sí? Sí, que también creo que es ponerle una etiqueta muy fuerte a alguna persona así sin más, porque como tú dices, todos pueden cambiar. O sea, hay gente que cambiará más, hay gente que cambiará menos, hay gente que sí nunca cambia, ya sea porque no siente la necesidad de hacerlo o porque se siente ya muy cómodo y prefiere no salir de esa zona de confort. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que es bastante para mí, más que egoísta, yo diría simplista. Simplemente decir como, no, no sé si soy yo, o es así, él es así, ella es así y ya. Y sin darle la oportunidad a la persona que mejore, se desarrolle, aprende otras cosas. Así es, así es. Una de las preguntas que también te quería hacer, que está, creo que la respuesta para muchos va a ser obvia y a la vez van a encontrar algunas respuestas que van a ser un poquito curiosas porque no las habían pensado. Las mentiras más comunes que la gente se dice a sí misma. ¿A qué me refiero? Muchas veces, yo qué sé, tienes un escenario muy específico o estás en alguna situación en la que te estás enfrentando y puede ir desde esto está bien, esto que estoy haciendo está bien,
no hay problema, en realidad sí es un problema grande, simplemente no lo estás viendo, de repente caes en justificar acciones, a justificar errores, Mm, justificar patrones, bajo la excusa de después todo va a estar mejor y quizás no te estás dando mm. cuenta que te estás hundiendo más en algún patrón mucho más peligroso. En tu experiencia, ¿qué es lo más común? ¿Cuáles son las mentiras más comunes que has visto que la gente se suele decir al momento de intentar apoyarse erróneamente o justificar algunos patrones de conducta? Mm. Mira que escuchándote, yo creo que ya tú estás definiendo una, ¿no? Una de ellas, o varias de ellas. Yo creo que la primera tiene que ver con el ejercicio de la negación, ¿sí? Que de hecho te decía justamente cuando hablábamos de la personalidad, si cambiaba, si no cambiaba. eh, Creo que el principio del cambio comienza por la aceptación de la realidad, del malestar o de aquello que te está haciendo daño. Entonces, una mentira, o más que una mentira, un autoengaño, es este, ¿no? El negar la realidad, lo que está sucediendo. Esto lo podemos ver en cosas cotidianas. Llevemos esto a lo cotidiano, al terreno de lo mortal, no de lo teórico. Cosas tan sencillas como el hecho de estar en una relación que ya no da para más, una relación que hace daño, que quizás ya no está generando aspectos valiosos para nuestro proyecto de vida, quizás estar en un trabajo que ya te ha desgastado, donde no consigues, donde no ves una fuente de valor, estar estudiando una carrera universitaria que por más que lo intentas y pasas el semestre y sigues allí, y no es porque los profesores sean malos o buenos, sino que definitivamente no sientes el llamado de lo que estás viendo allí a nivel teórico, a nivel práctico, experiencial. Entonces creo que la negación, negar el hecho o lo que estás viviendo en este momento, que no aporta a tu vida, creo que es uno de los engaños más fuertes o las mentiras más grandes que nos podemos contar. Eh, a ver, otro, otro tiene que ver con la postura frente a la vida. Yo creo que eh, cuando uno tiene una postura fatalista frente al mundo, eh, pues a veces es muy fácil engañarnos. Y esa postura fatalista nos puede llevar al ejercicio de la victimización, ¿sí? Es creer que el mundo es el responsable de nuestras tragedias y nuestras desgracias, más que aceptar y responsabilizarnos de lo que nos compete. Esto no quiere decir que los estímulos externos o los factores sociales o el otro no atente contra nuestra integridad y nuestro proyecto. Pero también es importante uno aprender a preguntarse en ese margen de libertad, ¿dónde está mi responsabilidad de esto, no? Puede ser que mi responsabilidad no esté a un 100%, que sí, que dependa del mundo, pero, pero puede ser que tengamos una responsabilidad en un margen de un 10, un 30, un 50 y por qué no al 100% también. Entonces, la victimización nos hace distanciarnos de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a las situaciones, frente al otro y frente al mundo. Eh, a ver, otro tiene que ver quizás con el exceso de lógica, ¿sí? Que querer a veces entenderlo todo y comprenderlo todo, o creer que la forma como yo pienso el mundo es como es, sin darle oportunidad al otro y al mundo de que tiene derecho también a ser como es. Entonces, el exceso de racionalización es una forma de autoengaño también. Creer que la única lógica que existe es la mía, ¿sí? Lo podemos ver en ejemplos muy concretos y sencillos. Vamos a ponerle otro nombre a esto para que no suene tan técnico. La terquedad. No, no hay nada más complejo que hacer entender o compartir una opinión o una realidad o una creencia con alguien que es terco. Un terco es una persona que tiene por un lado exceso de racionalización, ¿sí? Y por otro lado, pues también tiende a minimizar, ¿sí? Que creo que es otro Sí, de los autoengaños, ¿no? La es muy minimización de cosas. cerrado. Sí. Entonces creo que por ahí yo me quedaría con esas tres, ¿sí? La negación, el exceso de racionalización y la victimización. Son
como quizás los engaños más fuertes que nosotros conseguimos en personas apuntando esto al ejercicio del cambio, ¿ok? Porque Sí. seguimos como con la misma línea, ¿no? No sé si me estoy metiendo bien por el lugar No, tú que estás quieres reflexionar el perfecto. día de hoy, pero es el tema del cambio, ¿no? Negarnos, victimizarnos, minimizar cosas, racionalizar cosas y no estar abiertos al mundo, porque el autoengaño es una forma de no estar abiertos al mundo. No, es un buen punto. Y sí, eso lo ves, claro, quizás a la gente esto le parece muy nuevo, esto para mí no es nuevo, simplemente que uno no lo veía, no lo veía tanto, porque ahora, antes no existía Twitter, no existían redes sociales, al menos al nivel que están Mm, ahora, y lo ves en mm, debate. O sea, digamos que yo en el campo del fútbol que he estado, uno a veces se mete a los comentarios de algún post de X jugador, de X cosa, y te encuentras unas mm. cosas que gente que se cierra a una línea de pensamiento, o sea, solo ve la suya y si tú no estás Sí, en esa línea, piensa que estás errado y es porque, como tú dices, se cierra por completo a ver el otro lado. O sea, piensa que su realidad o su manera de entender las cosas es la única sí. y se puede quedar ahí estancado. Parece, creo que Mm, eso debe ser bastante difícil hasta cierto punto de corregir, porque siento sí, que a diferencia de una persona que pueda ser más abierta, que esté más dispuesta, yo que sé, a escuchar, a aprender cosas nuevas, una persona así poderle entrarle, por así decirlo, poderle llegar, no debe ser tan fácil. En tu experiencia se te hace, sí. supongo que debe ser de los casos más complicados que debes tener como psicólogo, el poder ayudar a darle otro punto de vista a una persona que de Mm, repente sí pueda ser tan racional, pero al punto que de verdad es cerrada. O sea, no es una persona de mente abierta claro. que solamente ve las cosas de una forma. No, cuando uno hace el ejercicio de escuchar para comprender, y más que para defenderse, creo que comienza el ejercicio de también abrirle la puerta al otro. Cuando uno escucha para comprender y no para defender, ¿no? Eh, la comprensión nos permite a nosotros también cuestionar nuestras ideas, nuestras creencias, porque justamente por eso se le llaman creencias, ¿no? Eh, tiene que ver, la creencia tiene que ver con la construcción justamente de escenarios, de imágenes, de significados que están asociados a ciertas experiencias, ¿sí? Y ahí se forman las creencias. Conjunto de significados, un conjunto de imágenes, de referencias que están asociados a una experiencia. Pero fíjate que la experiencia es muy personal, o la vivencia, más que la experiencia, ¿no? La vivencia es algo muy personal. Mira, esto es muy sencillo, para que entiendan la diferencia entre experiencia y vivencia. Tú y yo podemos ir a un concierto juntos, ¿sí? No sé, uno de tus cantantes favoritos. No vamos a meter a la gente en problemas, así que no vamos a decir cuál es el cantante favorito de Marlon. Pero imaginemos que me invitas a un concierto y ese concierto tiene fecha, día y hora, ¿sí? No sé, un 10, 11 de abril del año 2025 a las 8 de la noche. Eso es real, eso tiene tiempo y espacio. Seguramente mañana le preguntamos a Marlon qué le pareció el concierto y Marlon va a decir cosas como buenísimo, maravilloso, me lo disfruté un montón. Le preguntamos a Jaime y posiblemente Jaime dice regular. Le preguntamos a Carlos y a María y Carlos y María dicen, uy, no, estuvo terrible. Los cuatro vivimos el mismo momento, o mejor dicho, experimentamos el mismo momento, pero lo vivenciamos de manera diferente. ¿Sí? Entonces nuestra biografía, la forma como vamos experimentando nuestra vida, nos ayuda a constituir, a crear ciertas vivencias. Y esas vivencias están llenas de creencias, de significados, etcétera. Entonces eso es un poco lo que escuchar para comprender la creencia, la Sí, vivencia del otro. sí, es bastante importante. Ahora, una cosa que esto le choca a mucha gente, porque creo que es en ese momento en el que de repente tú no estás entendiendo que quizás necesitas ayuda y pospones este momento, lo pospones y lo pospones y llega un punto que nunca lo tomas y esto puede llevar a los errores que mencionamos anteriormente. ¿Cómo saber si necesitas terapia? O sea, ¿en qué momento tú crees que esto es directamente un clic que uno hace debido a cierto evento? ¿Es algo Hmm. que puede ocurrir después de mucho tiempo pensarlo? ¿O crees que al contrario es algo que independientemente de que estés en un buen momento de tu vida, deberías tomarlo, aunque sea para ponerte un poco en perspectiva? Claro. Mira, la terapia o la psicoterapia debería ser
una actividad y un ejercicio humano, yo llamaría incluso de primera necesidad. Se está, o sea, es muy común uno creer que la psicoterapia solamente funciona en situaciones de mucho conflicto emocional o de muchos problemas, ¿sí? Que llevan a la persona a quizás a sobrepasar sus recursos, ¿no? No saben cómo hacer ciertas cosas y terminan como prácticamente encapsulados y ahogados por la situación que están viviendo. La psicoterapia también es un ejercicio preventivo, es un ejercicio preventivo. Ojalá que las personas puedan, primero, tener los recursos, porque sabemos muy bien que vivimos en contextos sociales y culturales donde la psicoterapia pues sigue siendo una práctica, lamentablemente, a la que no todo el mundo puede acceder, y eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad, lamentablemente. Ojalá que en los próximos años eso cambie. Pero, a ver, cuando la persona siente el llamado de ayuda de un profesional de la salud mental, pues mira, hay muchos factores. Generalmente nosotros lo entendemos como técnicamente el motivo o la razón por la que la persona se acerca a un proceso. Eh, una persona puede acercarse a un proceso por una fractura en su proyecto de vida, ¿sí? Una situación límite, es decir, una separación, la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida del trabajo. Tiene que ver más con las situaciones límites, una fractura en el proyecto. Creo que es lo más común, ¿sí? Es lo que uno que generalmente entiende, bueno, ¿por qué fuiste a terapia? Bueno, es que me pasó esto. Hay una fractura, una situación límite. Eh, pero también personas que quieren potenciar habilidades, ¿sí? Quieren aprender a relacionarse mejor, quieren tener mejores liderazgos en las organizaciones, quieren incluso a ti que te encanta el deporte, tú tienes un canal también de deporte donde analizas, no solamente a nivel técnico, ¿sí? Sino también el desarrollo, las habilidades de ciertos jugadores. Y la psicología o la psicoterapia también puede intervenir en esos espacios, ¿sí? Ayudar a potenciar habilidades, destrezas. La psicoterapia también puede ayudar a afinar ciertos proyectos de vida, personas que necesitan cierta orientación, descubrir también las razones para dedicarse a una profesión. La psicoterapia puede contribuir al trabajo del fortalecimiento de las relaciones de pareja. Eh, entonces, el llamado al cambio puede estar, mejor dicho, puede llegar de muchas formas, con muchas imágenes. No solamente desde la perspectiva correctiva, que es generalmente desde donde se entiende la salud mental. No, la psicoterapia, la psicología y la psicoterapia en general también es preventiva y también incluye, como te decía, el desarrollo de potencialidades y de habilidades humanas. Hay personas que asisten a procesos tan sencillos como el hecho de quiero afinar mi proyecto, quiero desarrollar habilidades sociales para comunicarme mejor. Y creo que eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Y de esta profesión especialmente, que trabaja justamente con todos los aspectos humanos. Ahora bien, hay una claridad, o mejor dicho, hay una condición eh, para, para poder disfrutar y ver los frutos del cambio. Y es que la persona quiera cambiar, ¿sí? Mira, Efraín Martínez es una persona con la que hoy trabajo. Eh, es uno de los líderes de la organización a la que yo presto servicios. Él dice una frase muy chévere. Cuando se la escuché la primera vez, me quedó grabada y creo que es lo que define un poco los procesos de cambio, ¿no? Él dice, mira, cambiar se hace en un segundo, pero hay quienes se toman toda la vida para llegar a ese segundo. Entonces, Tiene mucho sentir el sentido. llamado del cambio, así es, sentir el llamado del cambio y es que todas las personas tienen sus tiempos, tienen sus momentos, ¿sí? La psicoterapia quizás no es para ti en este momento de tu vida, ¿sí? Seguramente en otra etapa vas a poder disfrutar mejor del cambio y vas a estar más preparado. Entonces también hay que estar preparado para esto, también hay que estar preparado. Y una pregunta que también, yo me acuerdo que esto lo, en alguna época en la universidad lo hablé con un psicólogo
quiero preguntarte tu opinión a ver si, para comparar mentalmente si esto ha cambiado mucho o no. Un sesgo o alguna creencia que había hace mucho tiempo. Yo creo que ahorita ya no está a ese nivel, pero todavía lo sigo viendo y me sorprende mucho. Es el hecho de que se sigue viendo muy raro a la gente a veces que va a terapia. Por lo típico, Mm, cuando alguien menciona, no, es que tengo sesión de terapia, voy a terapia, lo que sea, mm. inconscientemente la gente es como, está loco, tiene un problema raro. O sea, no se les pasa por la mente que hay muchos más motivos por los que uno puede ir y Mm. a veces ponen esa etiqueta tan simplista. En tu experiencia, ¿tú crees que esto sigue siendo un problema muy grande que todavía hay que seguir trabajando o te parece que estamos ya muy cerca de erradicar, por así decirlo, esa etiqueta por completo de que la gente que va a terapia es simplemente porque tiene problemas y ya? Sí, está cambiando. No, no al ritmo ni con la fuerza que quisiéramos todos, pero está cambiando. Y una de los responsables de ese cambio tiene nombre y apellido, ¿sí? Se llama COVID-19. Después de la pandemia, después de la pandemia es cierto que vimos un aumento de los problemas de salud mental enorme, especialmente en jóvenes, ¿no? Problemáticas muy particulares, muchas de ellas asociadas a consumo de sustancias, dificultad para relacionarse, entre otras de mayor complejidad. Después de la pandemia, el mundo empezó a tomar mucha conciencia de la salud mental, ¿sí? Empezamos a entender de que la salud mental eh, es una problemática que todos podemos vivir, que creo que la única característica o condición es que seamos seres humanos. Todos atravesamos situaciones difíciles en nuestras vidas, eh, somos seres situados, seres que vivimos en situación, y el hecho de estar en situación nos pueden pasar cosas. No, no ha cambiado con la fuerza que quisiéramos. Quizás hay muchas variables, ¿no? Una de ellas tiene que ver el factor económico, el factor a veces social y cultural. Eh, Ahí, y esto me da mucha pena decirlo, pero pues sí, hay todavía estratos sociales donde todavía no se habla de esto, ¿sí? Es decir, esto sigue siendo un tema tabú, por lo mismo que dices, ¿no? El hecho de hablar de psicología es hablar de locura. Eh, yo no sé, la locura no es un término que utilizamos en psicología. No está bien verlo desde allí. Entonces, el problema de la estigma con la salud mental, yo creo que es una responsabilidad, aunque esto suene a cuña, a cuña de Estado, de gobierno, pero, pero la salud mental definitivamente es una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad de todos. Y, y creo que hay un poco de esperanza porque lo más bonito de todo esto es que cada vez vemos más en espacios jóvenes hablar de esto, ¿sí? Incluso jóvenes levantar la mano y pedir ayuda. Vemos a papás que llegan con jovencitos a la consulta, muchas veces por la petición de ellos. Entonces, eso nos da a pensar de que en un futuro, ojalá sea no muy lejano, eh, podamos ver la salud mental como una necesidad eh, de atención, tal como lo es otras disciplinas, eh, incluso de la medicina, ¿no? Así como mucha gente va al odontólogo a hacerse limpiezas, que las personas puedan acceder a un espacio psicológico y psicoterapéutico para poder alinear ciertos elementos que les permita pues vivir con un poquito más de bienestar. Pero sí, si la comparamos con la experiencia de hace un par de décadas, yo creo que hoy se habla más de salud mental. ¿Quién está contribuyendo a esto? Pues están contribuyendo los espacios educativos, los colegios han tomado mucha conciencia de esto, falta un montón, pero hoy se habla mucho de educación emocional en los colegios. Eh, Se habla también no solamente de educación emocional, sino que están poniendo mucho énfasis en la necesidad de contribuir a desarrollar habilidades para tener mejores relaciones humanas. Las empresas, muchas empresas, aunque falta demasiado, pero muchas empresas también están tomando conciencia
de poder involucrar programas de salud emocional en los colaboradores, de tal manera que se entienda la organización también como un espacio de protección, ¿sí? Un espacio seguro. Así que bueno, no vamos con tanta fuerza, Marlon, pero el hecho incluso de que tú tengas espacios como estos, ¿sí? Ya es una forma de decir que eres parte del cambio. Antes quizás estos espacios se utilizaban para otros temas, pero mira, estar hoy reunidos hablando de salud mental, yo creo que es Sí. esperanzador. No, claro, siempre ayuda y creo que también sirve para mucha gente que a veces tiene muchas preguntas muy específicas que quizás por miedo a que suenen preguntas raras o porque no encuentran los espacios en donde realizarlos, pues se quedan con la duda. Ahora que, obviamente, tenía en mi lista tenía una pregunta más relacionada al tema de parejas, pero mencionaste un tema de lo difícil que todavía es para algunos sectores el acceder al tema de la salud mental. Tratamos de que, en mi propia experiencia, yo intentaba hacerlo con la EPS. Para los que no sepan, la EPS es básicamente donde tú vas a tu médico, si lo estás pagando por tu lado, es como un seguro, por así decirlo, que lo puedes tener ya sea pagado con tu empresa, en el que Sí. tú tratas de pedir citas con especialistas. A mí me pasó de Mm. intentar pedir una cita con un psicólogo hace mucho tiempo y me rendí. O sea, era de, te metes y es como no hay cita, no hay cita, no hay cita, de repente te dicen, Mm. te llamamos cuando haya espacio, nunca llaman, Mm. entonces pues uno se ve obligado a ir con psicólogos particulares y en varias ocasiones, desafortunadamente, y también se entiende el por qué, de repente puede ser muy costoso para alguien que no tenga las capacidades, o sea, teniendo en cuenta una situación muy general. Por esto he estado viendo, y esto es un fenómeno bastante reciente y me parece sorprendente, también algo preocupante, mucha gente se está apoyando en ChatGPT. Estoy viendo, he Mm. escuchado testimonios de gente que me lo ha dicho, lo he visto en redes, de gente que tiene un problema, tiene alguna situación, se siente triste, lo que sea, no tiene con quién hablar, ya sea porque no quiere molestar a un familiar o un amigo, no se siente en confianza real con alguien y agarra ChatGPT y le Mm. empieza a hacer preguntas, le empieza a decir, mira, me está pasando esto, ¿qué me recomiendas hacer? Partamos de que sí, soy consciente de que pueden haber prompts hechos por psicólogos para responder ese tipo de preguntas, pero te quiero preguntar tu opinión acerca de esto. ¿Te parece que esto puede ser una especie de parche momentáneo mientras una persona puede costearse o puede conseguir la chance de hablar con un psicólogo real? ¿O al contrario te Mm. parece que esto es un problema muy grave que se puede escalar groseramente a largo plazo? Claro. La tecnología, la tecnología ha llegado a este mundo para cambiar las cosas, ¿sí? Y, y claro está que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Eh, yo parto de la idea que la tecnología puede ayudar a contener muchas, especialmente hablando de salud mental, a contener quizás muchas situaciones, eh, pero nunca va a sustituir el ejercicio del contacto humano, ¿sí? Puede ser que algunas aplicaciones pues sean entrenadas por especialistas eh, con mucho contenido, con mucho respeto y tomando en consideración quizás las normas éticas de la práctica psicológica, pero también entender un poquito que es un tema de contención, ¿sí? Es un tema de contención, yo no sé si llamarlo parche, eh, pero, pero básicamente, al menos el acceso que tenemos ahora a la tecnología para poder conseguir respuestas a lo que estoy sintiendo, se queda muchas veces en el recurso analítico, ¿no? Teórico, que sí, quizás puede hacer un efecto cuando las personas entienden cosas, hay quizás un poquitito de minimización del malestar. Podríamos incluso llamarlo un pequeño ejercicio de reducción de síntomas, ¿sí? Un pequeño ejercicio de reducción de síntomas. Pero hablar de la tecnología como un ejercicio de profundidad, donde se puedan tratar temas incluso más complejos, eh, y el contacto humano también, o sea, es sanador. No recuerdo muy bien el autor, te lo debo, no sé si fue Irving Yalom, pero él dice, un famoso psiquiatra, estoy casi convencido que es él, dice que lo que cura es el vínculo, que lo que sana es el contacto humano. Una forma de decir la importancia, de poner énfasis en la importancia del tú a tú,
y de la cercanía, ¿no? De ese profesional que también es un humano y que en la psicoterapia pasan muchas cosas. En el proceso de acompañamiento pasan muchas cosas. El silencio a veces es sanador en ese momento, es de contención, la mirada, el contacto, la cercanía. Es decir, no es solo lo que pregunta el profesional, no es solo la técnica que pone de manifiesto allí, eh, no solo es la metodología, la psicología, la psicoterapia es ciencia, pero también hay un poco de arte en el proceso de acompañar, en la humanidad del profesional. Entonces, sí, puede ser que la tecnología nos pueda ayudar en ese tema de contención y reducción de síntomas. No sé, estoy comprometiéndome con algo quizás con la que muchos no estén de acuerdo, pero que llegue a sustituir los procesos de acompañamiento, eh, creo que va a ser muy difícil. ¿Sí? Ojalá que no, ojalá que mi postura se mantenga, ¿no? Eh, porque entregarle todo a una máquina es un proceso de deshumanización grande. Sí, porque, por ejemplo, las veces que lo he escuchado, yo he hecho preguntas al respecto porque me parece bastante curioso. He escuchado gente que directamente puede llegar a poner, estoy solo, puedes hablar conmigo. Se lo pone así directamente a la máquina y la máquina obviamente se inventará un tema de conversación y sabemos que también están programadas para, por ejemplo, cosas del tipo, si alguien le pone, estoy pensando en suicidarme, estoy pensando en terminar con mi vida, Sí. están planeadas para ponerte como números de apoyo, consejos para evitar llegar ahí. Pero me parece curioso que mencionas lo de reducción de síntomas. O sea, a mí me da la sensación de que esto es una práctica que podría ayudar un poco en un principio, porque creo que a veces es bueno hablar en voz alta y de repente, si necesitas Mm. un poquito más racional para organizarte, no me parece que eso esté mal, pero sí me preocupa, me parece bastante peligroso que lo que tú dices llegue a sustituir por completo lo que hace un psicólogo, porque esto se puede extender a otros escenarios. No estoy hablando solamente de la Sí, psicología, claro. Sí, o la claro gente que que se sí. automedica, que va a ChatGPT, le dice me duele la pierna y por un simple dolor, ChatGPT le dirá no te tomas esto y te curaste y resulta que tienes una infección y porque jamás fue un Así es. médico quedó ahí. O sea, esto puede ser bastante peligroso Es si se mantiene a largo es un plazo. tema, claro, es un tema de profundidad. O sea, la tecnología, mira, puede convertirse en un aliado de muchas profesiones. ¿Sí? En temas de tiempo, en tema incluso de perfeccionar ciertas cosas, ¿no? Pero que sea una ayuda del profesional, no que lo sustituya. Por lo que te decía, y es que en el encuentro, eh, de hecho, se llama encuentro por eso, ¿no? Porque hay humanidad allí, porque hay humanidad. Entonces, no, la psicología y la psicoterapia, pero lo que respecta a un proceso de acompañamiento, esto supera la técnica, es decir, la metodología, la técnica, la teoría es importante, es quizás una pieza fundamental en todo proceso, porque si no, pues todas las personas podrían hacer esto y llegarían a resultados satisfactorios. Hay mucha gente que lo está haciendo sin ningún tipo de formación profesional. Tenemos que ver qué tantos resultados pues han logrado sin ningún tipo de entrenamiento. Pero, pero volviendo al tema de la humanidad, yo creo que lo que pasa en un proceso de acompañamiento, el encuentro humano es maravilloso. Entonces hay un tema de profundidad allí que creo que va a ser muy difícil de superar. No, estoy Superar la total. tecnología, ¿no? Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. La verdad, esperemos que esto no se escale, porque, como lo que acabamos de decir, o sea, siento que, como tú lo mencionas, yo lo puedo ver más como una especie de efecto placebo, porque la IA te dirá algo programado que de repente alguna que otra cosa te va a funcionar, que no podrá pasar de el típico consejo que ves en redes de ocúpate, empieza a otras actividades, aprende a cocinar, o sea, te tira actividades como muy genéricas que de repente Mm. sí, o sea, si las sigues puede medio ayudarte a sentirte mejor, pero por eso te mencionaba lo de un parche porque para mí es temporal, de repente si te da una actividad que te empiezas a tomar y sí, te ayuda, pero en realidad no está solucionando el problema principal, o sea, simplemente lo estás tapando mientras Así es. va empeorando. Ahora que No, y hablas yo le de, pregunto cosas, no creas, no creas, yo le pregunto cosas y hasta le doy las gracias.
Me parece súper divertido, interactivo, a veces utilizarlo incluso como recurso de apoyo en muchas cosas. Pero pues no le podemos dejar tampoco la responsabilidad completa a la inteligencia artificial porque ahí sí se puede tornar delicada la situación. Sí, Bueno, una seguimos. cosa es que sea apoyo y otra que ya sea dependencia total, que simplemente sustituya. Ahora Así que es. hablas de tema de la humanidad, aquí puede venir un tema más picante, relaciones personales. Aquí, Mm, obviamente, este tema ha evolucionado mucho, porque al menos para cuando yo crecía, lo típico era tu relación monogámica, hombre-mujer, una persona, cualquier otra cosa estaba muy mal vista. O sea, cualquier otra cosa me refiero a mm, que estuvieras con tu pareja y salieras con otra persona a la vez. Está muy mal vista, muy mal visto, era algo satanizado. Ahora estamos hablando de que existen varios tipos de relaciones. Está el mm. poliamor, están las relaciones abiertas, hay un montón. O sea, esto ha evolucionado a niveles que acelerados para mí, o sea, nunca lo había pensado. Y hay veces que quizás no duran tanto esos conceptos, pero siguen saliendo nuevos. De repente no te das cuenta y te encuentras un nuevo tipo de relación que no habías escuchado nunca y se me hace muy curioso. Lo que te quería preguntar aquí es, creo que se siguen cometiendo errores obviamente en cada uno. ¿Tú por qué crees que en general nosotros como personas cometemos siempre los mismos errores en nuestras relaciones? Esto puede ir desde tratar mal a tu pareja, no Mm. escuchar, directamente ser infiel, mentir, o también puede ir desde cositas pequeñas, ya sean conductas leves que quizás en el momento uno piensa que no son nada, que tú dices, esto no preocupa, esto no causa nada, pero que no te das cuenta que va creando un hábito y a largo plazo puede deteriorar una relación tanto de pareja hasta relaciones de amistad. Claro. Mira, hemos descuidado mucho la importancia de la relación, de las relaciones, no solamente las relaciones de pareja. Eh, Creo que la humanidad se ha descuidado mucho en ese punto. Y cuando digo se ha descuidado mucho, es, es que no hemos entendido que el ejercicio de autoconocimiento y de autocuidado eh, también es una forma de mejorar, de perfeccionar, no sé, o de, sí, de mejorar las relaciones con el otro, ¿sí? Entonces, el grave problema de las relaciones el día de hoy, y de esto me hago muy responsable, es una opinión muy personal, quizás por algo de experiencia profesional, de lo que he visto a lo largo de los procesos humanos que he acompañado, y es que si el ser humano muchas veces ni siquiera sabe lo que quiere, ¿sí? Si muchas veces no sabemos lo que queremos, si a veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Mira que te hablaba hace poco de la educación emocional, pero muchas veces ni siquiera sabemos lo que sentimos, ni cómo lo sentimos, ni en dónde lo sentimos. Entonces imagínate tratar de entender a otro o convivir con un otro que quizás anda en la misma onda que yo. Entonces el ejercicio de las relaciones y de los vínculos, ¿no? Porque uno se relaciona con todo el mundo, se relaciona con el señor que te vende el pancito en la esquina, se relaciona con el compañero de trabajo, eh, se relaciona con la persona que te conseguiste en el Transmilenio, ¿sí? Eh, pero el arte de construir vínculos, estamos hablando ya de esas relaciones que van escalando y que le van sumando componentes al arte de construir juntos, ¿sí? Hay un filósofo llamado Martin Buber que él puso mucho acento en esto, ¿no? El yo, el tú y el nosotros, ¿sí? Y siguiendo con esa línea filosófica, preguntarnos quién es el otro. El otro es ese que no soy yo, ¿sí? Siguiendo con la línea de estos filósofos. Sí. ¿Quién es el otro? El otro es alguien que no soy yo, ¿sí? Es decir, alguien que tiene su forma de pensar, de sentir, de comprender el mundo y de habitar este mundo. Es decir, el ejercicio de la singularidad y de respetar esa unicidad, esa singularidad, es lo que va a permitir que tengamos relaciones quizás un poco más saludables. Entonces, respondiendo de manera puntual, para mí, ¿qué es lo que ha generado tanto conflicto eh, en esta época, en esta época que nos tocó vivir?
yo creo que es distanciarnos del autoconocimiento. Eh, yo creo que trabajar en nosotros es también trabajar por un otro. Aprender a mirar y a observar lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago, es también darme la oportunidad de que quizás hay cosas que estoy viendo en mis pensamientos que debo corregir. Quizás la forma como estoy sintiendo es aprender a explorar y entender mis emociones y entender de que hay momentos donde tengo que gestionar esa emoción y no responder de forma impulsiva y explosiva. Y quizás también al ver lo que estoy haciendo es una forma de comprender de que tengo que dejar lo que estoy haciendo para incorporar nuevas formas de hacer, nuevos comportamientos. Así que hoy los conflictos humanos pasan por esa línea, ¿no? Por ese filtro. Eh, las parejas se separan eh, en un grito desesperado de no te entendí, ¿sí? Se separan en un grito desesperado de cuando empezamos a convivir, eras otra persona a la que yo conocí, ¿sí? Común eso, bastante común. ¿Sí? Y también se separan en un grito desesperado de es que no me entendiste, pero seguramente no te entendí porque ni siquiera supiste cómo transmitir eso que querías decirme, ¿sí? O quizás nunca lo dijiste. Sí, se Y lo esto, cayó y repito, se lo cayó y ya. Entonces, esto no solamente atraviesa el mundo de las relaciones sentimentales, de pareja. Yo creo que ahí están presentes también los conflictos en el mundo laboral, en la calle, ¿no? En la calle. Cada persona es una historia, cada persona tiene su singularidad, ¿sí? Su individualidad. Y creo que conocernos más eh, para saber cómo relacionarme con el otro. Creo que esa es como sí. la lógica o la dinámica central de esto del mundo de las relaciones. Y yo creo que, no sé qué piensas tú, creo que un porcentaje bastante alto de por qué a veces hay tantos problemas en relaciones es la crianza, porque al menos la gran mayoría de personas que conozco con relaciones, que el típico caso de gente que tú ves que siempre tiene una pareja. Puede que la pareja no sea la misma en ese lapso de tiempo que la conoces. Pueden ser que con X persona duró 6 meses, con otro un año, con otro unos meses, pero te das cuenta que es muy raro o es casi nulo el momento en el que está soltero o soltera, sino que siempre tiene una pareja al lado. Yo creo Claro, que esto viene también de un tema de crianza muy marcado en muchas ocasiones de que se da a entender o se intenta inculcar el hecho de que tú siempre tienes que tener una persona que te acompañe o que siempre tienes que tener alguien que te complemente. Y también siento que en el tiempo reciente se ha satanizado mucho la soltería por el hecho de que mucha gente lo da por hecho que si tú estás soltero por un tiempo relativamente prolongado, simplemente da por hecho que es que eres inestable o que eres alguien inmaduro emocionalmente para sostener una relación. ¿Tú qué tanto crees que claro. esto ha influido en que básicamente veamos tantos problemas de relaciones, desde relaciones cortas, explosivas, hasta las relaciones que son largas, pero que terminan y vuelven a cada rato? O lo que tú dices, como que pareciera que nunca se conocieron el uno al otro, nunca se tomaron ese tiempo, ni se comunicaron acciones, y eso lleva a que hayan estos desencuentros. Claro. Hay que volver a la pregunta inicial, cuando comenzamos esta charla. Tú preguntabas por la personalidad, ¿sí? Por la personalidad. Y eso que acabas de graficar, de las experiencias, de la educación, de la crianza, pues eso ayuda a configurar la personalidad, ¿sí? Si nos vamos un poco más a lo clínico, claro, o sea, hay personalidades dependientes, hay personalidades obsesivas, hay narcisistas. Todo eso se puede ir formando pues, conforme vamos desarrollándonos en un contexto, en una educación, en una crianza muy específica. Eh, sí, definitivamente es común en algunas ocasiones repetir quizás ciertos patrones, es normal, sí, muy común, pero, pero mira que si llevamos esta reflexión incluso a la reflexión de la salud mental, eh, la salud mental también atraviesa un elemento y es el saber relacionarnos, ¿sí? Una de las claves de la salud mental es saber relacionarnos. Cuando uno va creciendo y se va desarrollando, se va convirtiendo en adulto, uno espera que la adultez sea el ejercicio de la responsabilidad,
Responsabilidad viene de responsor, de capacidad de responder, ¿sí? Y cuando las personas crecen y crecen sin herramientas, sin habilidades, sin recursos emocionales, pues puede ser que pase todo esto. Si nos quedamos con la idea de la crianza y la educación, yo te voy a poner de manifiesto dos claves, ¿sí? Que creo que la mayoría de nosotros hemos atravesado esas formas de crianza. A ver, Marlon, no nos enseñan a frustrarnos, ¿sí? De hecho, la frustración siempre ha sido mal vista, estigmatizada, ¿sí? Otra, no nos enseñaron a aburrirnos, ¿sí? El aburrimiento siempre estuvo mal visto. No nos enseñaron a frustrarnos y no nos enseñaron a aburrirnos. Y una que alimenta estas dos. Eh, a muchos de nosotros nos hicieron creer de que el mundo tenía que girar alrededor nuestro. Clave, muy clave. Sí. Sí, sí, padres. Mira, hay un libro de un psicólogo uruguayo. Si hay algún padre o madre de familia, siempre lo recomiendo, incluso cuando voy a charla de colegios y estas cosas, que se llama Educar sin culpa, ¿sí? Educar sin culpa, de Alejandro de Barbieri. Eh, Sin dejar atrás al jefe, hay otro libro de él, de Fred Martínez, que se llama Padres Seguros, Hijos Felices. Haciendo referencia a educar sin culpa, Alejandro expone la idea de que los padres de hoy educamos desde la culpa cuando intentamos darle todo a nuestros hijos porque no lo tuvimos, ¿sí? Sí, el típico Eh, darle a mi hijo lo que yo no tuve en su lo que momento. yo no tuve, lo que yo no tuve. Y claro, yo como padre, creo que una de los movimientos emocionales más fuertes que vivimos los padres es cuando vemos a nuestros hijos llorar, sufrir, ¿sí? Sufrir entre comillas porque el amiguito del colegio le compraron el PlayStation y tú todavía no lo tienes, porque al amiguito del colegio le compraron tal cosa y tú todavía no lo tienes. Entonces, parece que sufrir está mal, parece que frustrarse está mal, incluso aburrirse está mal. Y lo cierto es que cuando uno crece, todas estas cosas te tocan. Sabes que te frustraste, te lo dieron todo en casa, pero resulta que el día de mañana te enamoraste y esa niña te dijo que no, y no sabes cómo Nunca, sostener eso. nunca No, sufriste eso en tu infancia, en tu crianza, y es como primera vez que te encuentras con ese escenario. Sí. no sabemos cómo sostener la incomodidad, no sabemos cómo sostener el no. Y no solamente pasa con la noviecita o con el noviecito, pasa con el jefe. El jefe te dijo no, y tú con 37 años haciendo pataleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? 37 años y estás haciendo pataleta. Como que no Entonces, salgo más si, temprano y te pones bravísimo ahí. y te pones bravísimo. Y uno anda como todo molesto con el mundo, porque pues parece que las cosas no eran como me hicieron creer que eran, ¿sí? Cuando le dicen a la niña o al niño, es que tú eres el rey del mundo, y uno llega al colegio y se da cuenta que hay 10 reyes más. Es que eres, Imperios ya, o sea, imperios ya, y tú llegando un nuevo cuento. es que eres la princesa y llegas al colegio y hay 20 princesas más. Entonces, entonces creo que la educación y la crianza no tiene que estar basada en la frustración, en el aburrimiento y en la incomodidad. Pero no, cuando aparecen, pues también tenemos que acompañar a atravesarlas, ¿no? Los padres creo que tenemos una gran tarea y es esto, acompañar a nuestros hijos a atravesar la incomodidad, a atravesar el sufrimiento, ¿sí? A atravesar la frustración. Porque es que el mundo funciona así. El mundo funciona de manera poco equitativa, a veces poco funcional, unas veces oscura, otras veces claras. A veces pensamos algo y planificamos algo y no se dan. Por más que hagamos, eso no se trata de si eres bueno o eres malo. ¿Sí? El éxito no depende solamente de lo mucho que te preparaste. No, pues en el mundo hay otra gente también preparándose. Y también hay injusticia. Hay cosas que por más que hagamos no se van a dar.
¿sí? Me fui a Inglaterra y me traje un doctorado y yo esperaba que me hicieran el gerente o el CEO de una organización y no, pues se lo dieron al hijo del gerente que no estudió. Y está bien, o sea, y no por eso eres un fracasado ¿sí? No, o sea, el mundo funciona también así. Y no se trata de decir, ay Jaime, pero es que las injusticias no se deberían dar. Sí, claro, ojalá que nunca se dieran, pero se da. Vivimos en un mundo de humanos. Y lo cierto de esto no es que vamos a prepararnos para contener todo el desmadre que hay allá afuera. No, no se trata de eso. No se trata de prepararnos para la guerra, pero sí entender de que muchas veces allá afuera hay un caos y no puedo sumergirme en ese caos. Entonces hay que trabajar más en nuestras frustraciones, en sostener la incomodidad y en resignificar el sufrimiento, porque el sufrimiento no es una experiencia mala, es una experiencia humana. ¿Sí? No es mala, es una experiencia humana. Creo que por ahí va el asunto. Sí, claro, y creo que es muy común porque hablas mucho de eso y a mí me hace recordar a, por ejemplo, cuando uno lo están criando, todo se basa mucho en la meritocracia, ¿no? O sea, se explica mucho el hecho de, no, si tú estudias y sacas todas las mejores notas, sí o sí vas a terminar la mejor universidad y si te gradúas con los mejores honores, sí o sí vas a encontrar un trabajo en instante que te va a pagar y bueno, llegas al mundo, o sea, pasas la etapa, te das cuenta que ni la escuela ni la universidad funcionan así. Y yo he conocido cantidad de gente también que se frustra un montón y creo que mencionas algo clave, que es que nunca han convivido con la frustración, o por lo menos cuando han medio rozado ese sentimiento, se les busca eliminar porque se ve malo. Típica persona que Mm, desafortunadamente lo vemos mucho, de que podrá estar muy bien preparada, se habrá matado estudiando y tendrá un título con las mejores notas y desafortunadamente no logra ejercer, porque lo típico, claro. llega a un lugar y es, Y no, ahí, te pedimos 15 años de experiencia o pedimos X o Y cualificaciones que desafortunadamente no tiene porque está recién mm, salido, está recién graduado y pues claro, ese choque de realidad es durísimo para mucha gente porque nunca lo han claro, experimentado, no estaba preparado, se vendió que sí, que pues con solo estudiar o con solo prepararse todo viene y la dura realidad es que esto va mucho más allá. El mundo no es tan total. ideal como uno quisiera. Y hay que trabajar para eso, porque, a ver, no se trata de dejar la universidad y de dejar los sueños a un lado, ¿sí? Y de no ponerle fuerza y empeño y sacrificio muchas veces, ¿no? No sé si sustituir la palabra sacrificio por esfuerzo y perseverancia, creo que suena más aterrizado a la humana. Pero lo cierto es también que uno tiene que tener claridad si este esfuerzo y esta perseverancia uno lo hace atraído por algo valioso, algo que disfrutas y que vas a disfrutar también más adelante, o si estás empujado por la angustia de querer ser alguien, porque te dijeron que si tenías un título universitario ibas a ser alguien, ¿sí? Entonces, cuando uno está empujado por la angustia, por la incertidumbre, por el miedo a, a no ser, porque eso fue lo que te vendieron, pues claro, obviamente va a ser más difícil sostener la frustración el día de mañana cuando te dijeron con un título de doctorado, pues no, hermano, aquí no fue, ¿sí? O te pagan, típico de países latinoamericanos, eh, donde pues el título universitario, tienes 2 posgrados, 3 posgrados, 5 maestrías y 2 doctorados y pues venga, su salario es de 3 millones, ¿sí? O hasta menos, o hasta mucho, puede o, ser hasta, mucho menos, ¿eh? o hasta menos. Y ojalá que eso cambie. Pues, no es la realidad, no vamos a generalizar, pero también es una realidad. Si no, no la podemos tapar con una... Entonces, bueno, creo que está bonita la reflexión. Sí, y ya mi última pregunta para cerrar, porque creo que literalmente conecta con esto que estamos hablando, porque acabamos de mencionar, no, que el tema de la frustración, de cómo muchas veces por nunca haberlo lidiado, nunca haber atravesado esas etapas de buena manera, lleva a que cuando llegue la adultez y te encuentres con los escenarios del mundo, de la vida real, no sepas cómo manejarlos. Aquí ocurre algo que a mucha gente le ocurre, yo me tengo que incluir porque a veces me pasa mucho, que es el tema de la procrastinación, posponer. Mm, Tienes una tarea que hacer, ya sea de un proyecto tuyo, alguna tarea que te dejó tu jefe o alguna cosa que tienes que hacer, puede ir desde lo más simple sí, de una tarea en la casa, tengo que limpiar la cocina, lavar el baño, puede ir de ahí hasta
En mi caso puede ser empezar este proyecto o empezar X proyecto y uno lo empieza a posponer. Uno es como, bueno, ahorita lo hago, de Mm, repente te pones a ver el teléfono, te pones a ocuparte con otras cosas y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y nunca lo haces. Lo que claro, más se escucha en redes, porque pues, TikTok te lo venden mucho, es que viene de un miedo a la frustración, de que simplemente es como que no, es que tú te estás planteando ideas de que vas a fracasar. Creo sí. que tienen un punto, porque sí puede ser muy cierto que muchas veces por miedo a malgastar esfuerzos o malgastar energías te metas o te pongas a hacer algo que no te dé resultado. ¿Tú por qué crees que Mm, ocurre tanto en este momento la procrastinación y cómo se puede empezar a combatir para tratar de eliminar ese hábito? mm. Mira, la procrastinación. Marlon, hay muchos factores, ¿sí? Es quizás un poquito egoísta centrarnos solamente en una causa, porque realmente la procrastinación es un fenómeno muy personal. Hay indicadores y variables que se pueden compartir y unos con más frecuencia que otros, ¿no? Pero a ver, hablando de las causas de la procrastinación, mira, muchas veces puede ser que TikTok tenga razón en algunas cosas. Pueden ser, sí, pueden ser miedos, sí, pero ¿miedo a qué? Eh, Quizás dificultades para sostener el malestar, la incomodidad, ¿sí? Tiene que ver mucho con aspectos de regulación emocional. Bien, sostener la incomodidad, la ansiedad que te genera, la angustia que te genera, por ejemplo, alguna actividad específica, especialmente cuando esta actividad pues requiere un nivel de importancia muy grande, ¿sí? Pero también, mira, puede estar asociado incluso a la falta de planificación, la de no tener quizás estrategias concretas para abordar pues una tarea en específica. Estamos hablando de habilidades de organización, de planificación. Mira, podemos estar hablando incluso de otros aspectos cognitivos un poco más complejos, ¿sí? Dificultades en la atención, en la concentración, ¿sí? Es decir, la procrastinación lo atraviesa muchos componentes. Pero si queremos ponerle un poquito de picante a esto y sacarlo más de ese cuadro psicológico del que les hablaba, atención, concentración, memoria, falta de planificación, faltas de formas para atender ciertas actividades, eh, incluso, incluso el tema de la recompensa, ¿no? Dificultad para eso, para la gratificación. Pero mira que si nos vamos al otro lado, hablando de la personalidad, porque quiero como que seguir esa línea de la personalidad que fue el tema con el que comenzamos el día de hoy, eh, también podemos hablar de, de una cultura perfeccionista, ¿sí? Una cultura perfeccionista. Nosotros, es muy común ver personalidades obsesivas, ¿sí? Entonces, dentro de la cultura de la perfección, eh, todo tiene que estar bien, todo tiene que salir bien, todo tiene que estar bajo control. Y cuando las tareas implican una mayor demanda, incluso esa demanda es tan amplia y tan compleja que ya me da me va dando ciertos indicadores de fracaso, pues a veces es más fácil no enfrentarlo. Y creo que se une un poco con lo del tema emocional, ¿no? Dificultad para sostener el malestar y dificultad para sostener la frustración. Entonces, la procrastinación es un fenómeno que tiene muchas variables, tiene muchos indicadores, tiene muchas causas, pero sí, una sociedad que procrastina con tanta frecuencia, que lo vemos tan presente en la vida de las personas, también es importante preguntarnos si tenemos claridad en nuestro proyecto, si lo que hacemos lo estamos disfrutando, si es una fuente de valor para nosotros, incluso dónde están los motivadores, ¿no? Porque siempre uno tiene como ciertas razones para hacer ciertas cosas, las razones incluso para el cambio. Tiene que estar atado uno a unas razones para poder cambiar, porque si no lo empiezas a postergar. Una persona que tiene razones, que tiene un para qué, eh, siempre va a minimizar o va a disminuir el impacto de la procrastinación.
Entonces creo que tener claridad en eso, en los para qué, tener claridad del proyecto, saber que lo que estoy haciendo es una fuente de valor, que le aporta a mi crecimiento personal, profesional, incluso que más allá de la dificultad que representa el hacer una tarea, siempre va a dejar resultados positivos de bienestar en mi desarrollo. Yo creo que hay menos probabilidades de que eso suceda. Entonces hay mucha falta de claridad también, mucha falta de claridad del por qué estamos haciendo las cosas. Si encontramos los para qué, es muy probable que eso se convierta en un antídoto frente a la procrastinación. Mira que mencionaste algo que creo que es muy cierto, que es el tema de ser muy perfeccionista, porque vamos a ponerlo en este escenario. Uno a veces cuando se mete a redes, puede ser YouTube, Instagram, lo que tú quieras, y ves podcasts, programas que llevan mucho tiempo en emisión y son muy, muy, muy buenos. Mucha gente puede cometer el error a veces de pensar que eso fue de la noche a la mañana, que es gente que Mm. simplemente agarró y dijo, no, pues yo me voy a sentar acá y voy a hablar. Y obviamente hay un estudio, hay una planificación, o sea, se estudia, se ve cómo se tiene que manejar cada cosa. Y muchas veces pasa que, ¿por qué te mencionaba el tema de un miedo? Yo creo que puede ser fácilmente un miedo al fracaso en el sentido de, ¿y si no funciona? Ya sea que de repente el típico que le puede pasar a alguien que está nuevo en esto, que a mí me llegó a pasar en cierto punto, que es de, bueno, voy a prender la cámara y me voy a grabar hablando. ¿Y qué pasa si me ven y después voy al gimnasio y esa gente que trato más o menos resulta que vio mi video y qué va a decir de mí? Qué pena, no, no, mejor que ni me vea, mejor no hago nada, cierro cámara, no hago más nada. Para mí uno de los motivos también va de ahí. Hay una pena, hay un miedo a estar, a exponerse, hay un miedo muy latente a quedar señalado. ¿Tú crees No, que claro, claro. Hay aspectos de personalidad que también influyen en eso, o sea, hay personalidades evitativas. Claro que sí, o sea, hay personalidades evitativas, hay personalidades que, que justamente la estrategia de la evitación también busca proteger ciertas heridas, ¿no? Imagínate una persona que pasó toda su vida siendo invalidada y desaprobada. Pues claro, siempre va a haber va a ser más complejo y más retador el hecho de tener que emprender proyectos como estos y como cualquiera, ¿no? sí, claro? Pero bueno, Jaime, creo que ya, bueno, ya llevamos un buen rato, de verdad, esta ha sido una muy, muy buena charla, profundizamos bastante, siento que hasta nos pusimos filosóficos en ciertos puntos y me gustó. O sea, disfruté muchísimo, Jaime, de verdad, muchísimas gracias. No, Marlo, gracias a ti por tener la iniciativa de crear estos espacios que creo que pueden contribuir mucho a lo que ya decíamos, a temas de bienestar y sobre todo a la salud mental. Así que no, gracias por confiar en mí y nada, a seguir adelante. Ojalá que tenga mucho éxito esta esta nueva misión tuya. Ojalá, de verdad, muchas gracias. Voy a dejar toda tu información, tus enlaces y tu página web en la descripción del video para que el que quiera estar en contacto, esté interesado en ver la información de Jaime, ahí se las dejo. Y nada, chicos, hasta acá llega este video. Muchísimas gracias a todos los que están hasta el final y nos vemos en el próximo. Gracias.